Esto, ya tenemos el lugar donde vamos a ir, ya está separado el lugar, un lugar magnífico donde vamos a ir. Tenemos también el conferencista, un conferencista excepcional, de verdad, luego voy a hablarles de eso, pero necesitamos que cada uno de ustedes se vaya comprometiendo, más luego vamos a definir los costos. Esto no va a ser una cosa del otro mundo, pues que vamos a tener que pagar quién sabe qué cantidad, no, simplemente algo muy módico por lo que requiere el evento, pero sí necesitamos que algunos de ustedes pues vayan comenzando a comprometerse, se agenden. Entonces nosotros vamos levantando una inscripción. Entonces voy a pedir a un voluntario que por favor se consiga una hojita en blanco y un lapicero y al final del culto me tome por favor los nombres de quienes quieren comenzar a inscribirse. ¿Quién me quiere servir de voluntario en esto? A ver, hay un voluntario a la una, a las dos. Eso, muy bien, allá está, esa es la perfecta, hermana Juni. Bueno, entonces, hermana, consíguete una hojita, un lapicero, ponte de pie para que todos te vean. Mire, ella es la que va a tomar las inscripciones. Entiéndanse con ellas, se inscriben por favor, porque por cuestiones de logística y otras cosas necesitamos ya ir concretando la gente que va a asistir al encuentro. Todos sin excepción alguna, todos están invitados a este encuentro. Y claro, desde luego que sí. Bueno, muy bien. Quiero que abra su Biblia. Todos tienen ahí su Biblia. Esta mañana tienen ahí su Biblia todos, por favor. Este es el momento de la Biblia. Ya acabamos de cantar unas canciones muy lindas, muy inspiradoras, que nos acercan a Dios, nos ponen en contacto con Dios, preparan nuestro corazón para recibir la palabra que el Señor tiene. Pero este es el tiempo de la Biblia. La Biblia es importante. Es muy importante y su importancia resalta cuando usted la abre, cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la pone en práctica. De resto, perdónenme la expresión, la Biblia no sirve para nada, ¿sí o no? Allá en un estante, por allá en un cajón, por allá en alguna parte refundida, allá no le sirve la Biblia de nada, en absoluto. La Biblia le sirve cuando usted la abre, la lee, le pide al Espíritu Santo que ilumine su corazón y permite que la palabra de Dios le hable. Este es el momento de la Biblia. Y voy a pedirle que abra en el libro del Apocalipsis, el pasaje que nos guió nuestro hermano Gustavo hace un rato. Apocalipsis capítulo 1. Allí donde el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio, el mismo que escribió las 3 epístolas de Juan, escribió el Apocalipsis también. Pero este escrito de Juan es uno de los más extraños que encontramos en el Nuevo Testamento por todas esas figuras, símbolos y toda esa cantidad de cosas que Juan utiliza para comunicar un mensaje. Pero eso tenía un motivo. Juan quería mantener su mensaje en cierta forma oculto de personas a las que no les interesaba y que buscaban el mal para la iglesia. Él lo hizo de modo que solo aquellos que seguían a Jesús pudieran entenderlo. Entonces busque el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Pero especialmente quiero que leamos los versículos 12 y 13. Allí dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Eso significa que Juan se sintió interpelado por una voz, por alguien que le habló. Se sintió interpelado. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Yo creo que eso hasta ahí no es difícil de entender, no es difícil imaginar, pensar a quién se está refiriendo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Jesucristo, a Jesús. En esa visión Él se está refiriendo a Jesús. Yo quiero que usted piense esta mañana en mi tema de hoy. Quiero que mire el tema que tenemos para hoy. Jesucristo, que es al que se refiere Juan aquí en estos versículos. Jesucristo en el marco de la iglesia. Jesucristo en el marco de la iglesia. Quiero que piense en ese tema. Quiero que piense en lo que ese tema significa. ¿Qué le dice a usted ese tema? Usted es iglesia. Cada uno de ustedes es iglesia. Todos somos la iglesia. La iglesia no es este edificio tan lindo que tenemos. La iglesia es usted y yo, somos nosotros. Somos la iglesia. Y Juan está hablando de Jesucristo en el marco de la iglesia. Detrás de esa declaración hay algo en el fondo que Juan tiene en mente. Juan se está preguntando: Señor, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo? Tal vez nosotros nos hagamos la misma pregunta hoy. Tal vez le preguntemos a Dios: Dios, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Cómo es posible que se estén viendo las cosas que se ven? No se respeta la vida, no se respeta la familia, no se respetan los valores, no se respeta la sana sexualidad, no se respeta la identidad personal, se imponen otras ideas, se dan una cantidad de cosas que nos alarman moralmente, espiritualmente, y nos preguntamos: Señor, ¿qué está pasando con el mundo? Juan tenía la misma pregunta: ¿qué está pasando con el mundo? Pero había otra pregunta que inquietaba a Juan. En medio de todo ese caos moral y espiritual, Juan se preguntaba: Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? En medio de todo ese caos, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Corría el año 80 o 81, entre 80 y 81 después de Cristo. Eso significa que aún no había terminado ni siquiera el primer siglo del cristianismo. Dominaba el Imperio Romano con toda su ideología pagana, con toda su ideología de que el emperador es Dios. Dios, el emperador es el Señor. El emperador es el hijo de Zeus, es el hijo de los dioses, por tanto el emperador es Dios. Y junto con toda esa ideología, lo que se derivaba de esa idea, lo que caracterizó el Imperio Romano desde la perspectiva bíblica a través de la historia: la inmoralidad y la perversión. El Imperio Romano dejó un legado de muchas cosas, por decirlo, positivas en la historia, pero dejó detrás de él una estela de inmoralidad y de perversión, que fue lo que al final socavó las bases sociales de Roma e hizo que el Imperio Romano cayera. Domiciano era el emperador romano para el tiempo de Juan, y entendemos por este pasaje que Juan había sido declarado enemigo del Estado. Y yo diría gloria a Dios cuando el Estado declara a la iglesia o a los siervos de Dios sus enemigos.
Ay de nosotros el día que el Estado diga: la iglesia y los siervos de Dios son mis amigos. Y eso es diferente. Juan había sido declarado enemigo del Estado, y juntamente con él la iglesia, simplemente porque la política de Roma era una política anticristiana. Juan mismo da testimonio de que había sido confinado a una isla, prisión, a un campo de concentración en la isla de Patmos, una isla que todavía existe en el día de hoy. Y hay allí una ciudad, un pequeño pueblo que se llama Patmos. Allá estuvo Juan. Para ese entonces la iglesia estaba bajo la mira opositora del Imperio Romano y era grande la persecución contra ella. Así que todo el libro del Apocalipsis aparece en una época crítica para los cristianos por su oposición al paganismo declarado, descarado y corrupto de Roma. Y ese paganismo se centralizaba en el culto al emperador divinizado. Ese era el centro fundamental de la estructura socio-religioso de Roma. En contraposición a eso, Juan presenta a Jesús. La iglesia proclama a Jesús. Juan es uno de los principales voceros de la iglesia y presenta a Jesús como el Señor soberano. Jesús es el Señor soberano, pero es el Señor que llama a la iglesia a la tarea. Esto es realmente paradójico. En medio de un ataque, en lugar de hacer que la iglesia retroceda y se esconda, Jesús la llama a enfrentar al enemigo. Jesús la llama a la tarea. Y Jesús, como el Señor soberano, la guía y la guarda. Ahora observen ustedes, Juan describe a Cristo en el marco de la iglesia, dado que muchas iglesias habían sacado a Jesús de su marco de referencia. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso es realmente trágico. Muchas iglesias, y estoy hablando del tiempo de Juan específicamente, muchas iglesias habían sacado a Jesús de su marco de referencia, aunque seguían llamándose cristianas. Y nos hace que nos preguntemos, bueno, ¿dónde habían dejado a Jesús estas iglesias? O mejor, ¿dónde hemos dejado a Jesús nosotros? ¿Dónde ha dejado a Jesús la iglesia de hoy? El mismo Juan se convierte en el medio vivo, que interpela a la iglesia. ¿Ya? Por algo Dios permitió que Juan fuera confinado en la isla prisión de Patmos, porque allí Dios tenía un mensaje especial que revelarle a Juan para enviárselo a la iglesia y a sus pastores. Juan se convierte en el medio vivo que interpela a la iglesia. Así que escúchenme esto bien, iglesia. Como Señor soberano de la iglesia, Jesús habla a la iglesia y la iglesia tiene que escuchar. Primero, porque Él tiene un mensaje que debe ser oído. Jesús, el Señor soberano, tiene un mensaje que debe ser oído. En el versículo 1, si tiene su Biblia ahí abierta, por eso les dije, tengan su Biblia. Esta es la hora de la Biblia, es el momento de la Biblia. Miren en el capítulo 1, en el versículo 1, dice la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan.
¿Ah, bien? En el versículo 11 dice que Juan escuchó una voz que le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, y le ordenó: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora piensen esto: la iglesia es una comunidad singular. Yo no sé qué tanto usted medite en el concepto iglesia. Nosotros somos una iglesia. Amén. Amén. Somos una iglesia. Y la iglesia es una comunidad singular. Y eso significa que no existe ningún otro organismo, no existe ninguna otra estructura ni organización humana, ni política, ni religiosa, ni social como la iglesia. La iglesia es una comunidad singular, ante todo por su fe, porque la fe de la iglesia es singular. El apóstol Pedro decía: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y somos especiales, somos singulares por nuestra fe, porque no hay nada parecido a la fe de la iglesia, no hay nada parecido a la esperanza de la iglesia, a lo que proclama la iglesia. La iglesia es una comunidad singular por su fe, pero también singular por su cosmovisión, por su forma de ver la vida. Y la iglesia ve la vida no desde la perspectiva de los pensadores, de los políticos o los líderes religiosos humanos, sino desde la perspectiva de Dios. Nosotros vemos la vida, interpretamos la vida, enseñamos lo que es la vida en todos sus aspectos desde la perspectiva de Dios. Pero eso no era del gusto de los políticos ni de la gente del pueblo de Roma. A ellos eso no les gustaba. La iglesia ha sido puesta en el mundo, puesta por Dios en una gran desventaja con su entorno. Entiéndame eso bien. Como iglesia hemos sido puestos en una gran desventaja con nuestro entorno político, social. Por eso Jesús dijo que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es absolutamente desventajoso. Pero observen esto: quizás por eso el mundo piensa que puede abusar fácilmente de la iglesia. Por eso el mundo piensa que puede manipular o influir o utilizar para sus fines a la iglesia. Y no se inmuta para nada por eso. Pero no obstante, y esto lo digo con todo mi corazón, la iglesia está supeditada a un poder superior, a un poder que no es humano, a un poder sobrenatural. Juan comienza su narrativa haciendo referencia a ese poder sobrenatural, al hecho de que aunque la iglesia esté en desventaja y haya sido enviada como ovejas en medio de lobos, Jesucristo, el Señor soberano, es quien está al frente de su iglesia. Y todo eso compensa la posición de desventaja de la iglesia en un mundo que se opone, en un mundo que la ataca, y lo peor, en un mundo que de una forma u otra ha venido infiltrando el pensamiento de la iglesia. Entonces Jesús
Jesucristo, el Señor soberano de la iglesia, tiene un mensaje específico para la iglesia y tiene un mensaje que debe ser oído. Aquí el versículo 1 nos dice, ¿cuál es ese mensaje? Dice, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 1, ¿dice eso su Biblia o no? Las cosas que deben suceder pronto. Nosotros pensamos, ¿qué cosas han de suceder pronto? Pensamos que el Señor Jesucristo está pronto a venir otra vez, ya hasta que llega de nuevo, por como Él lo prometió. Este mundo se va a acabar, el juicio de Dios va a llegar. Pensamos, esas son las cosas que van a suceder pronto. Pero déjenme decirles esto: ese mensaje que Jesús tiene para su iglesia tiene un sentido de urgencia. Esas cosas que deben suceder pronto, esa declaración tiene un sentido de urgencia. Nosotros sabemos que hay cosas que están sucediendo, que vienen sucediendo, que cada día se arraigan más, se hacen más descaradas, más perversamente inmorales, más abiertas, como la infiltración de ideologías perversas, la descomposición moral, la decadencia social, el materialismo que cada vez saca más a Dios del marco y establece simple y sencillamente el egoísmo humano, la negación de Dios, la apostasía misma de la iglesia, que en alguna forma resulta negando su fe, y todo eso añadido al mensaje de juicio. Pero si este mensaje de las cosas que han de suceder pronto está dirigido a la iglesia, tiene que ver con decisiones que la iglesia tiene que tomar, decisiones que la iglesia tiene que tomar, correcciones que la iglesia tiene que asumir. El versículo 3, ahí en el capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que le prestan atención a esto, los que le dan importancia a esto, bienaventurados los que le paran bolas a esto. Pero es irónico cómo en medio de tal calamidad, ideologías que se infiltran en la cultura, en la iglesia, en medio de tanta inmoralidad, tanta decadencia social, tanto materialismo, y a eso añadido la persecución, la oposición a la iglesia, es irónico cómo en medio de tal calamidad la iglesia esté tan descompuesta y la iglesia esté tan desviada del camino. Y es la pregunta que Juan se hace de fondo: Dios, ¿qué es lo que pasa con el mundo? Pero también, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? El punto, o mejor, la iglesia ha llegado a un punto en el que no escucha lo que tiene que escuchar. Ha llegado a un punto en que ya la iglesia no escucha, no percibe la voz de su Señor, la voz de quien es su soberano Señor y Rey. Ya no percibe la voz de Jesús. Ya no escucha lo que tiene que escuchar. La iglesia parece estar más abierta a escuchar otras voces, otros planteamientos, otras ideas, otros llamados. Entonces la iglesia va desviándose del camino paulatinamente. Vamos a ver esto un poco más en perspectiva brevemente. Y pensemos en lo que era la condición de las iglesias en el tiempo en que se escribió el libro del Apocalipsis. No puedo entrar en mucho detalle de esto,
Solo quiero mencionar algo muy somero: la condición de las iglesias en el tiempo de Juan. Recuerden que Jesús le ordenó a Juan que escribiera todo lo que viera y lo que oyera y lo enviara a las iglesias, a 7 iglesias, y mencionó los nombres de esas iglesias. Más adelante, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Juan nos comparte el texto escrito de las cartas que el Señor personalmente le envió a cada una de esas iglesias. Nos menciona las iglesias, en qué condición estaban las iglesias. Éfeso era una iglesia que había perdido su primer amor. Pérgamo era una iglesia que se había vuelto inmoral. Tiatira era una iglesia mundana que mezcló los valores morales con valores del mundo. Sardis era una iglesia moribunda porque había perdido su visión. La Odisea era una iglesia tibia y sin santidad que había dejado afuera a Jesús. Todo dentro de la iglesia de la Odisea era actividad, mucha actividad, pero Jesús estaba afuera tocando a la puerta. Yo quiero entrar. De esas 7 iglesias, solo 2 salen bien libradas bajo el juicio de Jesús. Esmirna es una iglesia que, por causa de su testimonio, de mantener su testimonio fiel y ser fiel a la palabra de Dios, padece persecución, pero sigue adelante. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia de que, a pesar de la oposición, ella se extiende y desarrolla un proyecto misionero. Pero déjenme decirles algo más: cada una de estas iglesias, con excepción de Esmirna y Filadelfia, fueron iglesias que, si bien Jesús, al escribirle su carta, destaca las cualidades y las buenas cosas que tenían, pero después les dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Y eso significa que esas iglesias comenzaron bien, pero con el tiempo una cantidad de cosas, una serie de ideologías, de ideas, de formas de pensar extrañas a la fe cristiana se fueron infiltrando en el corazón de los creyentes, en la forma de pensar de los creyentes, en la vida de la iglesia, y esas iglesias comenzaron a decaer paulatinamente. Para el tiempo cuando Jesús le escribe a estas iglesias, estas son iglesias en decadencia, iglesias que con el tiempo dejaron de alumbrar, dejaron de ser una luz y desaparecieron. No es diferente hoy. Es sorprendente ver cómo grandes sectores de la iglesia hoy día han optado por el secularismo, por el pensamiento popular, por defender valores anticristianos, por el ecumenismo. Sí, juntémonos todos en una religión, no importa de qué religión tú seas, juntémonos todos y hagamos una doctrina, una declaración doctrinal que nos cobije a todos y nos deje contentos a todos. Iglesias que en alguna forma se han abrazado con el poder político. Entonces, en medio de todo eso, vino la persecución. Y encontró a una iglesia desprevenida, desenfocada, mundanalizada, que no estaba en condición de hacer frente a esa circunstancia. Entonces, el mensaje de Jesús a la iglesia es un llamado a releer su papel. Iglesia, vuelve a leer tu papel. Vuelve a pensar en cuál es tu verdadero rol, dónde debes estar, qué es lo que debes hacer. Jesús llama a la iglesia a arrepentirse y a corregir lo que está mal. Juan nos dice que la iglesia necesita prestar atención al Señor soberano, volver otra vez a estar bajo el señorío de Cristo. La iglesia tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que volver a estar bajo el señorío de Jesús.
En el versículo 5, ahí del capítulo 2 dice, recuerda, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso tiene que suceder cuanto antes. Esa es una de las cosas que tienen que suceder pronto. Si la iglesia no presta atención, no solo la causa cristiana va a ser absorbida por el mundo, sino que la iglesia misma va a desaparecer. Así que cuando hablamos de Jesús en el marco de la iglesia, miren bien, Jesús en el marco de la iglesia, la idea es que toda la vida, toda la actividad, todos los planes, todas las finanzas, toda la cosmovisión de la iglesia, todo el pensamiento de la iglesia debe estar encaminado por Jesús, debe estar centralizado en Jesús, que es el Señor de la iglesia. Por tanto, se requiere que cada quien que se considere parte de la iglesia viva bajo el señorío de Jesús. No sobra preguntarse, ¿está Jesús en el marco de tus perspectivas? Cualesquiera que sean, ¿realmente está Jesús en el marco de tus perspectivas? ¿Sometes tú a Jesús tus decisiones? ¿Consultas con Jesús las decisiones que debes tomar? ¿Sometes a Jesús tus ideas, tus convicciones? ¿Sometes a Jesús tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus proyectos, tu plan de vida? Todo, sometes a Jesús todo. ¿O está Jesús desmarcado de tus planes? En segundo lugar, si bien Jesús tiene un mensaje que debe ser oído, la iglesia tiene que reconocer quién es el que habla. La iglesia tiene que reconocer quién es el que habla. Vuelvo a leer el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de ¿qué? Mírenlo bien, ¿soberano de qué? De los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea ¿qué? La gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Piensa en esta pregunta: ¿cuál es realmente la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es realmente la iglesia de Jesucristo? ¿Son todas las iglesias realmente de Jesús? O mejor, ¿es todo lo que se llame iglesia de Jesucristo? ¿Es toda iglesia que dice Señor, Señor de Jesucristo? Mire bien aquí lo que dice el versículo 13. Aquí dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan volteó para ver quién le hablaba, quién lo interpelaba, y él vio una visión de Jesús. Y él dijo, ese yo lo conozco, yo sé quién es ese, yo sé quién es él. Ese es Jesús, el que anduvo con nosotros en la tierra. Yo lo conozco. Pero dice Juan también que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una
túnica que llegaba hasta los pies. Y esa era la ropa, esa era la vestidura propia del sumo sacerdote. Así que Jesús se presenta ante Juan como el sumo sacerdote, y Juan está diciendo: Jesús es el sumo sacerdote. Pero dice también, tenía alrededor de su pecho un cinto de oro. Jesús está haciendo uso de algo que era exclusivo de los reyes. Juan ve a Jesús como sumo sacerdote y como rey. Jesús es el sumo sacerdote de la iglesia, pero también es el rey, el Señor de la iglesia. Y dice Juan también que fue Él quien nos declaró reyes y sacerdotes. Él fue el que nos dio autoridad espiritual para representarlo a Él en la tierra, pero también nos dio el don de servir y mostrar su amor y su carácter. Así que, ¿qué podemos decir aquí? En este versículo 13, Juan tiene una visión muy especial de Jesús. Pero en el versículo 5, Juan nos dice que ese Jesús que él vio es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Estamos preguntándonos cuál es realmente la iglesia de Cristo. Así que bajo esa visión de Jesús como el sumo sacerdote de la iglesia y como el rey o el señor de la iglesia, Juan ve una comunidad de personas que tienen una relación muy especial con Jesús. Aquellos a los que Jesús ama. Aquellos a quienes Jesús ha lavado de sus pecados con su sangre. Aquellos que han sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Me entiende? La iglesia de Jesús es aquellos a los que Él ama. Es aquellos a quienes Él ha lavado de sus pecados. ¿Te ha perdonado Jesús tus pecados? ¿Puedes tú tener la certeza profunda, absoluta, total de que Jesús ha perdonado tus pecados? De que Jesús perdonará siempre tus pecados, de que Jesús murió en la cruz, llevó tus pecados y allí fueron lavados y fueron purificados por su sangre. ¿Tienes tú esa certeza? Entonces tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Jesús. Si tienes a Cristo, tienes autoridad espiritual. Y si tienes a Cristo, tienes autoridad para representarlo a Él y para servir a Él en el mundo. Eres iglesia de Cristo. Entonces allí hay una comunidad con un sentido de pertenencia. Y es a esos a los que Jesús envía esta revelación, por ese sentido de pertenencia que tienen. Y es por ese sentido de pertenencia que Jesús les habla. El mensaje de Jesús fue enviado a 7 iglesias, las cuales representan la totalidad de la iglesia universal. Por eso esos mensajes llegaron a nosotros hoy. Por eso estamos hablando de esto hoy aquí delante de esta congregación. Pero el punto es que algunas de esas iglesias a las que Jesús les envió ese mensaje habían olvidado quién es el que les habla. Quien escribe a la iglesia en su plenitud es, como dice Juan, el que es y que era y que ha de venir. Y esto se refiere a alguien que está por encima del tiempo, que no está ni restringido ni limitado por el tiempo. Jesús ve a la iglesia en su plenitud a todo lo largo del tiempo. Lo mismo que vio a la iglesia o a las 7 iglesias de Asia hace 2000 años. Así Jesús ve a la iglesia de hoy, y así Jesús verá a la iglesia de mañana. Por eso Él tiene autoridad para decirle a la iglesia: hay cosas buenas que tú has hecho, pero hay cosas que has descuidado de una manera realmente irresponsable, y has permitido que cosas ajenas a mi propósito se infiltren dentro de ti. Por eso tengo contra ti que no estás siendo fiel. Jesús ve a esta iglesia. Jesús ve a la primera iglesia bautista de Bucaramanga y conoce lo que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros.
Y en tercer lugar, lo que Él dice tiene como fin encaminar a su iglesia. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En estos versículos hay una descripción grandiosa, majestuosa de Jesús. Una descripción grandiosa, un Jesús que habla con una voz como de trompeta, dice Juan. Una voz como de trompeta. La figura de la trompeta que Juan utiliza aquí se refiere a la trompeta que usaban los ejércitos en la batalla. Había por lo menos 2 toques básicos durante una batalla. Había un toque para ir al frente de batalla y enfrentar al enemigo, pero también había un toque de retirada. Cuando las cosas se habían complicado y la batalla se estaba dando por perdida, entonces sonaba el toque de retirada. Pero aquí la trompeta la figura de trompeta que Juan usa se refiere a una voz que le dice no que se retiren, no que huyan, sino que enfrenten la situación, enfrenten el momento, enfrenten las circunstancias, enfrenten al enemigo. Es una voz que llama a la iglesia a la tarea. A pesar de cómo estén las cosas, a pesar de la oposición, a pesar de lo difícil, a pesar de todo el materialismo que exista, a pesar de todo el ateísmo, a pesar de todo, Jesús sigue llamando a la iglesia a su tarea. Jesús no la está llamando a la retirada, sino a que vaya y enfrente la tarea. Pero es sumamente significativo el hecho de la posición que Juan dice que Jesús ocupa. Está en medio de 7 candelabros. Esos candelabros son símbolos de la iglesia. Esos candelabros son algo que se utilizaban en los tiempos antiguos para poner en ellos una vela o una antorcha o algo que alumbrara, para darle luz a algún lugar, alguna habitación o algún edificio. Y Jesús está en medio de 7 candelabros. Cada candelabro representa a la iglesia, representa a una iglesia. Y Jesús está en medio de la iglesia. Él le habla, Él la guía, Él la conduce. Y esto nos hace preguntarnos: ¿hasta dónde la iglesia ha permitido o está permitiendo a Jesús guiarle? ¿Hasta dónde la iglesia está escuchando la voz de su pastor, que la llama a seguirle, que la llama a la tarea? ¿Hasta dónde la iglesia está siendo una luz que alumbra? Déjenme terminar diciendo: a la luz de todo esto podemos preguntarnos: ¿cuál es el rol o papel de la iglesia en el mundo? Piensen en esto. Los movimientos ideológicos que todos o muchos de nosotros conocemos muy bien, los movimientos ideológicos salen al mundo, están ahí en el mundo y proclaman su mensaje, proclaman sus ideas, proclaman sus perspectivas al mundo. Y como dijera el apóstol Juan, y el mundo los oye. Al mundo le gusta lo que esos movimientos ideológicos proclaman, enseñan o afirman. Pero yo pregunto, o preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no hace lo mismo en mayor medida?
¿Acaso no tenemos también una ideología? ¿Acaso no tenemos también unas ideas y unas perspectivas? ¿Acaso no tenemos el mensaje que realmente transforma? ¿Acaso no tenemos el mensaje más grandioso de todos los mensajes? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No debiéramos enorgullecernos y ser valientes con ese mensaje que tenemos, ese mensaje que tiene la iglesia? ¿Hasta dónde puede haber llegado? Piensa en eso. ¿Hasta dónde puede haber llegado a competir el mensaje cristiano con una ideología política, o con una ideología filosófica, o con una ideología moralista en el corazón de la iglesia? ¿Hasta dónde una ideología cualquiera que sea puede estar minimizando la fuerza, el poder, la autoridad del mensaje cristiano basado en la palabra de Dios? Las cosas que hasta aquí hemos puntualizado nos enseñan que este es un tiempo en el que Jesús habla. ¿No les parece? Este es un tiempo en el que Jesús está hablando a la iglesia. Es un tiempo en el que la iglesia tiene que escuchar. La forma exaltada como Juan describe a Jesús nos asegura que la iglesia no está sola, que la iglesia no solo está segura en sus manos, sino que también está siendo llamada a la tarea y encaminada a la victoria final por el Señor de la iglesia. Que el Señor nos dé un corazón que le escuche. Yo a veces pienso: Señor, yo quiero que tú me escuches. Cuando usted ora: Señor, yo quiero que me escuches. Pero no siempre pedimos: Señor, dame un corazón que te escuche a ti. Que el Señor nos dé un corazón que le escuche. Que esta iglesia sea bendecida. Incline su rostro, por favor, y ore. Ore a la luz de esto que acaba de decirle el Señor. Ore, por favor, un momento. Dios bueno, quizás este momento, este breve momento de silencio, nos permita escuchar y abrir nuestro corazón y nos conmueva, nos interpele, nos haga darnos cuenta de que nos estás hablando a cada uno personalmente. Me estás hablando a mí. Yo soy iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Señor, comprendemos que la iglesia será lo que yo soy. La iglesia simplemente será la suma de lo que es cada miembro de la iglesia. Señor Dios, haznos una iglesia que sepa escucharte, que sepamos examinar nuestro corazón, que podamos, Señor, ver hasta dónde, Señor Dios, tú estás siendo el Señor en nuestras vidas y en toda nuestra manera de vivir. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos por las cosas a las que les hayamos dado lugar, que compiten dentro de nuestro corazón contigo. Cosas, Señor, que nosotros estamos albergando y a las que estamos en alguna forma rindiéndonos o siguiéndolas o obedeciéndolas, en lugar de rendirnos, escucharte y seguirte a ti. Muéstranos cuántas cosas compiten dentro de nosotros con tu señorío,
con tu majestad, con tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, danos un corazón que te escuche. Tal vez, así como llevaste a Juan a ese lugar desierto y solitario, donde él pudo escucharte, llévanos, Señor, también a una situación donde nosotros te podamos escuchar y tomar en serio lo que nos dices. Habla, Señor, háblanos y ayúdanos a escuchar. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Y amén. Amén.